Buenos días a todos. He tenido la noche más extraña de todas las que he pasado. Se me rompió la tienda y a las 2 de la mañana he tenido que recoger todo. El día de ayer llegué a Tarajalejo, un pequeño pueblo al sur de Fuerteventura, donde decidí quedarme para descansar, disfrutar de una buena comida, la playa y el mar. El día pintaba maravilloso hasta que por la noche las cosas empezaron a torcerse y se convirtió todo en una pesadilla. Decidí plantar mi tienda de campaña en una zona de caravanas, enfrente del paseo marítimo de Tarajalejo, y acabé despertándome en un hotel abandonado. Dejad que el yo, recién levantado esa mañana, os cuente la historia completa. Buenos días a todos. He tenido la noche más extraña de todas las que he pasado. Puse la tienda en una zona al aire libre. Se me rompió la tienda, pero la tienda aguantaba. Así que me quedé, se me rompió la tienda, pero me las apañé para que pudiera dormir esa noche y ya vería. Pero luego en la madrugada empezó a hacer un viento de la hostia. Y a las 2 de la mañana he tenido que recoger todo y buscarme otro sitio que no hiciera viento, porque la tienda estaba a punto de desmontarse con el viento que estaba haciendo. O sea, aguantaba si no hubiera viento, pero no con tanto viento. Así que a las 2 de la mañana recogí todo y me vine a este sitio, que es un resort abandonado, a dormir. Y nada, una noche muy jodida, de las que te piensas qué mierdas estás haciendo. Vamos a ver cómo avanza el día. Ya estoy empaquetado, ya he empaquetado todo y me voy a cambiar de sitio para lavarme los dientes y mear y esas cosas. Hay muchas cosas que tengo que reflexionar y pensar. Es un momento complicado, así que nada, hay que seguir avanzando, y tanto en kilómetros como en fortaleza mental, así que seguimos un poquito. Justo en este lugar es donde acampé y donde tuve problemas con la tienda de campaña, que se me partió uno de los mástiles y era muy complicado poder sujetarlo bien. El hotel donde dormí la segunda parte de la noche es en realidad un resort gigantesco que está completamente abandonado. Por el aspecto que presenta, yo creo que lleva bastantes años abandonados. He intentado buscar información al respecto, no he encontrado nada. Hay partes del edificio donde estaba la obra muy avanzada, como son los cristales, ventanales que estaban puestos. Hay otras partes que carecen de puertas y de paredes, lo que me imagino que el hotel nunca llegó a abrirse al público, pero en su momento la obra estuvo muy avanzada para terminar. Hacía tanto viento por la noche y es tan grande el complejo que dormir ahí dentro daba bastante miedo. Se acabó el chollo de la autovía. Nos tenemos que salir. Pues nada,
¡Hala! Bicicletas por aquí y tractores también. Por ahí no, por aquí. De camino a Morro Jable, que ya estoy, he visto un montón de hoteles, resorts, en primera línea de costa medio abandonados o vacíos. Los humanos, ¿cómo nos gusta ahí liar la parda? Yo aquí grabando mis vídeos y mira las ardillas, qué felices. Están ahí, por aquí. Felicidad máxima, tomando el sol. Mira cómo come la otra, mira cómo come. Tramo de enlace, sin cronometrar. Nos vamos a Gran Canaria. Menuda experiencia este viaje, y yo que creía que lo tenía todo controlado y que iba a ser bastante fácil, entre comillas, tampoco han pasado tantos días para que me ocurrieran tantas cosas que no había previsto, como por ejemplo el editar un vídeo contándoos mis dramas del viaje. Esto promete, a ver qué es lo siguiente que me ocurre. Just like the sunshine. Estoy en el ferry a Gran Canaria. Dejamos atrás Fuerteventura. Hemos acabado la isla en 3 días. Mi opinión personal, lo he hecho demasiado rápido. Creo que me he acelerado demasiado haciendo la isla. Y para mí el resumen es kilómetros y búsqueda de sitio para dormir. Entonces, básicamente es duotema: dónde dormir y cuántos kilómetros hago. Falta el concepto de viajar, de experimentar y dejar que te sorprenda la improvisación. Creo que tengo que bajar el ritmo y... Joder, hace mucho viento aquí. Me cago en la leche. Creo que tengo que bajar el ritmo y volver a enfocar de otra manera el viaje de aquí en adelante. A pesar de que ayer, la última noche en Fuerteventura, pues tuve un percance, se me rompió la tienda de campaña, hizo tanto viento por la noche que tuve que recoger mis cosas a las 2 de la mañana para cambiar de sitio. A pesar de todo y de que me he levantado, pues, bueno, me he levantado, o sea, no he dormido apenas nada. Habré dormido 2 horas en toda la noche, pues me he sentido como, bueno, es parte de la aventura y ha sido muy divertido el tener ese capítulo, ¿no? Si no sería duotema otra vez, si no sería kilómetros y dónde duermo. Entonces hemos metido más variables a la historia, lo cual es positivo. Ahora lo único, pues tengo que arreglar el tema de la tienda de campaña y tengo que replantear todo el viaje para hacer que el viaje sea más polivalente y sea mucho más dinámico. No solo sea objetivos muy ambiciosos en cuanto a kilómetros y en cuanto a dónde quiero pasar la noche. Entonces hay que aflojar unas marchas y continuar el viaje. Así que nada, nos vemos en Gran Canaria. Chao, chao. Llegué a Gran Canaria con la cabeza puesta de que iba a ser todo más tranquilo a partir de ahora, pero las cosas no iban a salir como yo pensaba, porque en este viaje nada salía como yo pensaba. Mientras tanto me quedé en un hostal en Gran Canaria super cool, disfrutando del día y de la noche. Suscríbete al canal y tendremos un capitulazo de Gran Canaria.
las subidas mortales e imposibles.